Buenos días. Bienvenidos al mercado de industrias creativas, al especial México, este año dedicado al rol de la cultura en los desafíos del desarrollo sostenible. Estamos en la mesa de digitalización, la digitalización y el rol en estos desafíos sostenibles, en su especial México, coordinado por Factoría y el Tecnológico de Monterrey. Me permito presentar al moderador, Miguel Muñiz, que es el director de la Maestría de Humanidades Digitales del propio Tecnológico de Monterrey, que va a hacer las veces de coordinador de esta mesa. Miguel, todo tuyo. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión. Esta sesión que está destinada al tema de la transformación digital. Y en ella lo que vamos a hacer o pretendemos hacer es analizar cómo estos procesos de digitalización que nos inundan, que nos han estado acompañando, ¿no? Por un par de décadas ya, al menos, contribuye, ¿no?, a llegar a nuevos públicos, a democratizar la cultura, a hacerla accesible y sostenible, a establecer relaciones con las comunidades y con usuarios. Entonces, bueno, pues en este sentido tenemos nosotros una mesa compuesta por diversos expertos en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no?, a través de distintas oficinas. Y entre ellas está, en primer lugar, vamos a presentar primero a Maite Málaga, directora de México Creativo. Este proyecto es una iniciativa que busca incentivar la economía cultural y creativa desde un ecosistema sociocultural rico, diverso y sostenible. Bienvenida, Maite. Tenemos también a Marcela Flores, directora del Centro de Cultura Digital, un proyecto que se dedica a la producción, formación, comunicación y reflexión de nuevas manifestaciones culturales, sociales y económicas que surgen a partir del uso cotidiano de la tecnología digital. Bienvenida, Marcela. David Esquivel, director de desarrollo y productor digital de Memórica, o Memórica México Haz Memoria, que es un espacio o un repositorio digital que contiene una variedad de recursos digitales, ¿no?, distintos productos, entre documentos escritos, fotográficos, videos, audios, etcétera, que provienen de distintos archivos de bibliotecas, acervos federales, municipales y colecciones privadas también. Esto con el fin de difundir la riqueza de la memoria histórica y cultural de México. Bienvenido, David. Buenos días. Y tenemos a Ana Isabel Salazar, quien tiene un proyecto también muy interesante, es Noche de los Museos de Ciudad de México, y está trabajando en esta transformación digital de los museos. Bienvenida, Ana Isabel. Bien, entonces voy a proceder a hacer la introducción, una breve introducción de este tema que tenemos nosotros, que es la transformación digital, que podemos considerar como un reto estratégico en el que la cultura desempeña un papel decisivo y la confianza es un ingrediente. La confianza y la determinación, ¿no?, y la perseverancia son ingredientes determinantes para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es un reto a nivel global y un reto en particular en las comunidades donde la brecha digital sigue siendo también muy marcada. Quizá tengamos acceso a distintos dispositivos, pero quizá no a una buena red que nos garantice estar conectados a Internet, ¿no? Esta es una realidad en algunas de nuestras comunidades muy numerosas. Y también esta conexión en las redes también nos acerca a otras comunidades que no sufren tanto de estas circunstancias. Por lo tanto, también hay discursos, formas, métodos, ¿no?, que pueden llegar a ser muy interesantes para nosotros, pensando en el desarrollo de proyectos digitales. Transformación digital, perdón, también la pensamos aplicándola en general a los ámbitos de nuestra vida cotidiana, que significa nuestra cultura, ¿no? Ámbitos como el artístico-cultural, el empresarial, educativos, en los que cada vez más buscamos intervenir con proyectos que tengan características necesarias para ser llamados proyectos digitales. En común, cada uno de estos cambios
¿no? Perdón, en común y en cada uno de esos ámbitos, el objetivo es maximizar la función del valor de la tecnología, el uso de los datos, considerar a las personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizá una de las preguntas es, ¿y cómo están integrando esos cambios las organizaciones o los distintos proyectos que se están realizando? Entonces, les propongo aquí una primera pregunta, partiendo desde su perspectiva y área de experiencia, y es, ¿qué implica para la industria cultural el concepto transformación digital en términos generales? ¿Quién comienza? ¿Quién? Ay, bueno, yo empiezo entonces. Sí, Marce, empieza tú. Yo creo que hemos tenido o hemos venido viviendo una transformación en el uso de la tecnología y sobre todo en el uso del Internet en los últimos 10 años muy importante y que esta fue todavía más fuerte en los últimos 2 años que vivimos la pandemia. Y creo también que Internet y todo aquello a lo que llamamos digital, que habría que repensar a qué estamos llamando digital, pero bueno, sin meternos ahorita en la definición de qué es lo digital, Internet pues ya digamos, hay algunos teóricos que dicen que Internet murió en el momento en que ya no vive solo en Internet, sino viven todas nuestras comunicaciones, nuestra vida cotidiana está influida por el uso de Internet y que de alguna manera ya está totalmente fuera de las redes y ya está en todos lados. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que pensar es cómo surge Internet, cuáles son como las primeras ideas y las primeras promesas que Internet hace hacia la sociedad y en qué estamos ahora. Porque creo que en un principio Internet nos prometía pues una idea de compartir, de generar redes de conocimiento libre, de generar conexiones entre profesionales y sobre todo como de usos compartidos. Creo que la idea que cuando en el 2012 al menos que surge el Centro de Cultura Digital, pues eso era lo que Internet nos prometía. Creo que ahora vivimos un capitalismo de plataformas muy importante sobre el que prácticamente basamos nuestros usos en Internet y me parece que es muy importante promover como una conciencia de esto, al menos como para hacer un uso consciente de estas plataformas, porque finalmente Internet es materia, son servidores, son cables, son fierros que no son gratuitos, ¿no? Entonces creo que sí es un momento ahora preguntarnos mucho cuál es el uso que le damos a la tecnología, en dónde estamos depositando como estos conocimientos, estos datos de los lavas hace rato, como plantearnos muy bien y qué cambios de organización necesitamos hacer para usarlos de manera, pues eso que tú dijiste al principio y que creo que es justo la utopía del Internet, de manera más democrática, más pensando en un bien común. Entonces creo que es un momento y que los últimos 2 años fueron justo un momento de aceleración muy fuerte de todo esto. Y creo que hasta aquí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Marcelo.
¿Hay alguien más que quiera contribuir con...? Una preguntota, ¿ustedes están escuchando cortado o soy yo? Efectivamente se escucha Soy yo, un poco. ¿verdad? Sí. Ok, voy a tener que cambiar de conexión. No sé si, Antonio, eso signifique demasiados problemas, Lo pero escuchamos tal bien, vez que... Marce se cortaba un poco. Sí, A ti te sí. escuchamos bien. Ah, Marce era la ok. que... Te escuchamos. Ah, ok. Déjenme, voy a cerrar cositas. Sí, pero yo los entonces. escucho un poco cortados. Oh, Entonces hago un cambio rápido de conexión. Sí. ¿Seguimos o hay que parar un poco? pues creo Ya, que ya volví. podemos... ¿Me ¿Ya? escuchan? Ay, Así estuvo súper de rápido. rápido. Las promesas del internet, La promesa de interés. de la conectividad. Yo creo que podemos seguir. Sí, Finalmente, también son elementos, ¿no?, con los que convivimos diariamente nosotros, ¿no?, los que estamos... Sí. A mí me gustaría comentar algunas cosas, ¿no? Adelante. Planteabas cómo se vive la transformación digital al interior de diversas entidades, ¿no? Ese es como un poco el planteamiento. Y un poco tomando en cuenta lo que estaba diciendo Marcela, creo que es importante como reflexionar no solamente en esta transformación, sino como desde diversos ámbitos, qué tenemos que digitalizar, ya sea un documento, un proceso, un aparato administrativo, es decir, desde el punto de vista del repositorio, por ejemplo, yo he hecho muchas reflexiones al interior de las entidades. ¿Cuáles son los criterios que se usan para saber qué se digitaliza y qué no? Más allá de los documentos que evidentemente urgen más por cuestión de deterioro o demás. Pero, por ejemplo, en el caso de una biblioteca, la lógica de digitalización de pronto no es muy clara o no es como muy homogénea en cada entidad. Por supuesto, cada entidad toma las propias decisiones con respecto a sus colecciones para poder hacer la transformación digital, ¿no? Pero muchas veces hay duplicaciones de recursos digitales que se encuentran, ¿no? Muchas bibliotecas tienen las mismas colecciones digitalizadas de los mismos recursos, por ejemplo. Y eso puede llegar a generar, pues por supuesto, cada vez una mayor carga a todos estos servidores de los que decía Marcela, pero sobre todo yo creo que la reflexión profunda que tenemos que trazarnos con respecto a la transformación digital dentro de las entidades es qué va a pasar después de que se digitalice ello, porque todos estos procesos evidentemente son obsoletos en algún momento. Lo que estamos haciendo ahorita en 10 años ya no va a estar. Entonces, creo que si algo nos ha servido esta experiencia de la que hablaba Marcela, de convivir con el Internet y entornos digitales, es que lo que antes funcionaba hace 10 años, hoy ya no. Y creo que es importante porque tiene que ver con una cuestión de recursos y también una visión más estratégica. En lo que estamos haciendo ahorita, tenemos que prever que pueda ser mutable también en 10, 15 años, justo para que no queden un proyecto muera por la obsolescencia tecnológica o porque después sea muy costoso volverlo a hacer una retransformación digital que quién sabe cómo se llame, ¿no? Ya no sabríamos en ese momento en qué está. Entonces, creo que lo importante es no tanto el proceso ahora, sino hacerlo, lo que vamos a hacer ahora, cómo va a impactarnos en 15 o 20 años. Creo que ahí yo pondría ahí el foco, la reflexión, cuando menos en el proyecto que tengo el gusto de participar, pues justo apunta hacia ese lugar, ¿no? Muchas gracias, David. Es bien interesante, por supuesto, pensar en la materialidad, ¿no?, de los recursos con los que estamos trabajando nosotros y cómo poder preservarlos. Creo que ese es un gran reto, finalmente, que tenemos y que estamos enfrentando. Sí, hay entidades que han gastado millones de pesos en proyectos de digitalización que hoy en día ya no sirven, porque se hicieron mal, porque estuvieron mal planteados, porque no hubo una visión estratégica. Entonces creo que la preservación no solamente es la preservación digital no solamente se trata de digitalizar recursos en formatos manejables en el futuro, sino sobre todo se trata de planeación. Y creo ahí es donde hemos tenido como ciertas carencias al momento de poder generar estos proyectos, ¿no? Ay, yo quisiera decir una cosa. Yo ya creo que creo que lo más
difícil, lo más fácil de que se pierda es lo digital. O sea, creo que la transformación que vivimos es tan fuerte y digamos que la competencia tecnológica es tan grande que, o sea, yo me preguntaría cómo lo digital puede complementar para que lo presencial pueda vivir y ser más rico. O sea, ¿qué pasa si en lugar de digitalizar libros generamos solamente ciertas provocaciones que lleven a que una persona pueda ir a la biblioteca a leer un libro? Creo que ya a estas alturas es mucho más claro que una biblioteca preserva mucho mejor el conocimiento que un repositorio que tiene millones de libros, que al final si alguien no paga el dominio, si el servidor se cae, muere. Entonces, a mí, de repente en estos momentos pienso cómo podríamos articular desde lo digital y aprovechar todas las capacidades que el Internet nos da para complementar, digamos, nuestra vida, no quiero decir real, porque lo otro también es real, pero nuestra vida material física. Bueno, solo dejo esto como una de mis preguntas, porque creo que ante tu pregunta yo tengo más preguntas que respuestas. Hay aquí un tema bien interesante. Ay, perdón, saltándonos la moderación de Miguel y todo. Adelante, Maite, adelante. Un poco regresando esto, ¿qué implica para la industria cultural la transformación digital? Y un poco lo que hablaban David y Marcela de qué pasó con esta promesa democratizadora del Internet, ¿no? Que estamos poniendo en cuestión y qué tan democrático es justamente en estas plataformas que finalmente hay que preguntarnos de quién son, ¿no? Y para quién son y qué objetivos cumplen. Pero también me llama la atención en uno sobre este tema de qué implica, pues en estos procesos como adaptativos o apropiacionistas, ¿no? De estos espacios, de la virtualidad, de la digitalidad por las industrias culturales, que desde México Creativo las industrias culturales son nada más estas industrias como la audiovisual, editorial, los videojuegos y la música, ¿no? Nosotras consideramos las economías culturales y creativas a todo el ecosistema cultural y creativo. Y entonces, en estos procesos, ¿no? de apropiación, vemos que durante la pandemia, que se ha acelerado este furor de digitalidad, que lo audiovisual es el que más rápido se ha adaptado, ¿no? Ya venía, digamos, de ciertas prácticas en esos entornos. Pero no por eso lo escénico, por ejemplo, ha quedado fuera. Lo que sí es muy interesante, y quiero lanzar como unos números, ¿no? de estos sondeos que realizamos en 2020 y en 2021 para medir el impacto del COVID en las economías culturales y creativas. Por ejemplo, muchas personas del sector, más de un 60-70%, estaban generando propuestas para entornos digitales, sobre todo para plataformas, ¿no? Y curiosamente no se recibía, ¿no? de esta producción para plataformas o desde plataformas, creación desde plataformas o esta promoción del trabajo a partir de las plataformas. Muchas veces no se percibía ningún beneficio de esos contenidos en línea, ¿no? Puestos en línea. Por ejemplo, en 2020 solo 23% percibió algo, ¿no? Alguna ganancia en 2021 26% percibió una ganancia y en 2020 estoy viendo solo el 16%, ¿no? Si hay ahí un 10% de crecimiento, ¿no? En esta pues economía, o sea, en esta participación económica del sector cultural y creativo en las plataformas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez, ¿no? En esta crítica o reflexión en torno a la promesa democratizadora del Internet, también hay que pensar, pues, esa promesa democratizadora, si está funcionando a partir de las plataformas comerciales o no, y qué espacios entonces tenemos como la obligación de construir
para realmente generar espacios como de participación democrático, ¿no? Democráticas de las economías culturales y creativas, y que en realidad sean una extensión, digamos, de un espacio creativo, público, y en el que realmente no hay una agenda comercial atrás, ¿no? Creo que eso es que implica, ¿no?, la virtualidad y la digitalidad, pues crear espacios virtuales y digitales que den respuesta, ¿no? Y no solo respondan a la lógica comercial, creo yo. Muy bien, muchas gracias. También ahí Ana Isabel. quería comentar algo. Muchas gracias. Pues justo creo que el haber participado al último en esta ronda me llena a mí de gusto escucharlos y más de poderles compartir qué pasó con Noche de Museos, ¿no? Noche de Museos, desde que nace, creo que hay algunas de estas preguntas que ustedes se hacen que pues nosotros ya por la experiencia podríamos pues aportar un granito de arena. Noche de Museos nace hace 12 años y justamente nace junto con el Internet y con las plataformas, ¿no? Sobre todo con las redes sociales. Desde que nacen, para nosotros las redes sociales y el Internet van a ser nuestro aliado, porque toda la difusión que se hace de este programa, que es un programa que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, con la participación de museos y recintos culturales de diferentes tipos de instituciones, desde instituciones de gobierno hasta instituciones privadas. Desde que nace, nosotros pensamos, por el público al que va dirigido, y también pues por los recursos que son pocos, que la difusión se hace toda por Internet. Entonces, desde en su forma presencial, para nosotros el Internet fue sí o sí, ¿no? O sea, era la forma para poder llegar, para que la gente se enterara, para toda esta difusión y después verlos ya en el sitio presencialmente. Llega la pandemia y se vuelve todavía más necesario, ¿no? Para nosotros el Internet, las redes, fueron la posibilidad de que el programa continuara. O sea, ahí sí no era como pensar mucho. Como bien dicen, la digitalización, los contenidos en línea, ya estaban. Y nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a entrar a ellos, ¿no? Pero pues lo estábamos postergando. Pero la pandemia vino a darnos ese empujoncito para saltar del trampolín, ¿no? Para aventarte a esa gran alberca en la que no sabíamos bien qué iba a haber, pero lo que sí era un hecho es que o saltábamos o iba a ser muy complicado porque pues íbamos a perder muchas cosas que se habían ganado, etcétera. Entonces lo hicimos y Noche de Museos solamente tuvimos un mes en el que no hubo más que una transmisión que fue nuestro piloto cuando empezó la pandemia, pero de ahí en adelante no se paró. Todos los meses, de enero a noviembre, que es como está diseñado el programa, se hizo con contenidos digitales. Al principio fueron poquitos museos los que se animaron, eran como 18 más o menos, y terminamos con 50 recintos que se unieron a esta propuesta digital. Y bueno, por los comentarios de la gente, por todo esto, sabemos que sí logramos llegar a algunas casas, a algunas personas. Lo que desde la Secretaría de Cultura queríamos era justo ofrecer una oferta que lograra de alguna manera hacer más, pues más fácil, si es la palabra, y entre muchas comillas, este proceso que vivimos en la pandemia. Y logramos encontrar también otras cosas, ¿no? Otras cosas que fueron como
pues la permanencia. Hoy en día, Noche de Museo se mantiene en un formato mixto, es decir, tenemos actividades híbridas que son presenciales y transmitidas en directo en redes sociales, y también hay una oferta pues virtual y otra oferta presencial. Entonces, no me gustaría adelantarme mucho por lo que se vaya a seguir tratando, pero también coincido con ustedes, seguimos pensando mucho en esta parte de la democratización, porque evidentemente hay todavía muchas carencias de quienes tienen acceso, ¿no?, a la parte del Internet, a un dispositivo, a poder, creo que es algo que como sociedad todavía tenemos que seguir analizando, pensando, y que bien como nos decía, pues hay también muchos retos, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues creo que solo en el camino iremos descubriendo, pero para nosotros también ha sido una muy buena forma para poder también tener constancia y memoria de lo que se hace en Noche de Museos, porque generalmente eran eventos que se quedaban con la gente que presencialmente estaba, y bueno, hoy podemos tener también un poco más de ese seguimiento, así es que igual que Marcela, creo que seguimos teniendo muchas preguntas y sobre todo mucha tarea, ¿no? A mí me gustaría comentar un par de temas, Sí. ¿me lo permites? Sí, un poco de lo que estaba comentando mis colegas. Yo creo que no hay que olvidar que creo que en sí mismo un proyecto digital como un repositorio es una provocación. Es imposible pensar por la propia limitante que vamos a tener toda una biblioteca o todo un archivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la provocación? Que las personas que no pueden desplazarse geográficamente por cuestiones de recursos, por ejemplo, o que tengan una cuestión de que hay una inhibidad para ir a un archivo porque a lo mejor no saben o piensan que son espacios únicamente consagrados para académicos. Creo que justo el repositorio hace esa provocación de brindar un acceso a una muestra de lo que pueda tener alguna entidad custodia de la memoria, ya sea un museo, y si se prende porque ve a lo mejor algo del Museo Nacional de San Carlos, que jamás lo vamos a tener todo, bueno, pues se va a dar una idea de lo que hay allí en el Museo Nacional de San Carlos, y eso ya en sí me parece que es una provocación para que pueda ir a conocer ese museo, si es que le interesó, o esa biblioteca, o ese archivo. Y creo que también es importante destacar que la preservación digital me parece que es importantísima, porque ha habido siniestros, quemas, que justo se pierden los materiales físicos. Entonces, cuando menos, eso nos da una oportunidad, porque aquí lo creo que a veces puede haber una confusión. No se preserva el soporte, se preserva el contenido, porque el soporte es obsoleto. No es lo mismo, incluso ahora en los materiales físicos. Un libro antes se hacía con papel de trapo, ahora puede haber otros papeles que son muchísimo más vulnerables, y el papel de trapo todavía tiene una vida muchísimo más longeva, por ejemplo, ¿no? O los cassettes de el material audiovisual, el sonoro es el más frágil de todos en términos de preservación. Y además los aparatos tampoco son como tan accesibles dependiendo del número de pulgadas. Entonces, creo que es importante como poner el foco también ahí. Y yo difiero un poco de que esta promesa de Internet, yo creo que no se ha perdido, y creo que proyectos como los que tenemos muestran ello. Más bien creo que tiene que ver con una responsabilidad de uno como usuario. ¿Qué haces con el Internet? Es decir, el Internet es una herramienta y depende de lo que tú quieras hacer. Entonces creo que también la tarea está en formar humanos digitalmente responsables para que puedan saber que Internet no solamente es WhatsApp, Facebook y Twitter. Internet es una cantidad de herramientas y de posibilidades, y creo que proyectos como los que podemos nosotros realizar son una muestra de ello, ¿no? Creo que también el hacer proyectos como estos, como Memórica, justo apuestan a diluir un discurso hegemónico con respecto a los procesos de construcción de memoria, y también
genera una democratización de conocimiento al poder dar acceso a todas las personas, claro, que puedan tener la oportunidad de tener el Internet con todo lo de la brecha digital que ya se comentó. Bueno, pues también es un reto, pero afortunadamente creo que ya son más del 70% de mexicanos que tienen ese acceso. Entonces, digamos, cuando menos ya hay una mayoría ahí, creo que también se genera una democratización del conocimiento al poner estos materiales a disposición, no solamente de académicos, y eso es algo también creo importante, que nosotros quisimos darle un giro. Regularmente los repositorios estaban pensados como esos lugares aburridos que solamente consultaban los académicos. Creo que también tiene que ver no solamente con un repositorio que cumple información, porque eso sería como una bodega. El problema, la cuestión es, ¿qué hacemos con todos esos materiales cuando ya los tenemos en un ecosistema digital? Bueno, pues creamos sets educativos, se pueden crear exposiciones, se pueden crear otros muchos materiales para que esos recursos se puedan reusar de muchas otras maneras. No solamente es un espacio de bodega o un anaquel, no trasladamos el anaquel o el archivero a un espacio digital solamente para tenerlo, sino hay que darle una performatividad a esos materiales. Y creo yo que también el reto está en cómo nos acercamos a una audiencia cada vez más dinámica, a una audiencia y a unos usuarios cada vez más volátiles. Esa tarea de lograr un engagement con el usuario que sea efectiva es un reto enorme, porque el interés en esta cuestión tan mediática veloz, lo que interesa ahora, mañana ya no. Entonces, hay que también tener ese conocimiento con nuestros usuarios y una escucha permanente, ¿no? Al menos eso es lo que procuramos hacer nosotros desde este lado, ¿no? Solamente quería comentar esos temas. Buenísimo. Ana Isabel. Sí, yo también, bueno, pensando en esto que sale a la mesa, no quería extenderme mucho en tomar la palabra, pero efectivamente nosotros notamos eso, ¿no? Que por medio de la virtualidad, al menos en el programa Noche de Museos, la gente pudo ver otras cosas, ¿no? Como bien dices, no algo acartonado ni nada, pudieron tener un concierto, incluso conversatorios en los que ellos mismos participaban, porque la red te da esa posibilidad, y efectivamente llegamos a personas que en la parte presencial no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? A todos aquellos que por distancia o por incluso gente que con condiciones de discapacidad, que se quedaban en casa y que podían tener este acceso. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con mi colega que esta es una oportunidad que no ha terminado, que tiene muchas aristas, pero también muchas posibilidades. Y bueno, nosotros súper agradecidos y contentos con lo que el Internet y la virtualidad nos ha dado y nos sigue dando. Muchas gracias. Y lo planteaban ustedes también en sus intervenciones. Voy a tratar de retomarlos, de parafrasearlos, ¿no? Porque me parece que es muy interesante estos planteamientos, ¿no? Pienso de alguna manera en lo que nos decía Bruno Latour hace ya en algunos de sus libros, de sus trabajos. Decía él, tratando, también parafraseándolo y resumiendo, que nosotros frente a lo digital todavía estamos usando métodos que pertenecen más bien al siglo XX todavía, ¿no? Para poder pensar el siglo XXI. Entonces, en este proceso de transformación, ¿no? Entre como decían, decidir qué es lo que se va a digitalizar, ¿no? Dónde se va a colocar, de qué formas van a tomar estos objetos digitales, cuál es la vocación de estos mismos. Pensando en los proyectos, como nos decía también Maite, en estos números que son muy interesantes, ¿no? Del porcentaje de proyectos digitales que se plantean, pero que no necesariamente muestran un efecto, ¿no? Positivo luego de presentarse a partir de lo digital. Es decir, todavía no hay como que una transformación total, ¿no? de la propuesta, ¿no? Para que pueda tener éxito, ¿no? en estos medios o en estos públicos, ¿no? que finalmente también públicos usuarios, ¿no? Que también se ven afectados a partir de esta convivencia con lo digital, ¿no? Entonces, dependiendo de estas personas a las que le estamos hablando a través de estos proyectos que estamos imaginándonos, esto implica también una experimentación en las narrativas, ¿no? Entonces,
pensamos repositorios también como una narrativa, como lo decía también hace un momento David, ¿no? Es decir, también hay una propuesta. Entonces, eso implica una transformación tanto de los productores como también, obviamente, por efecto en los públicos, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, pues necesitamos más bien, por un lado, ir desarrollando criterios, ¿no? O ir cada vez cuestionándonos más con respecto a lo que hacemos en las redes, cómo lo vamos a aprovechar, para qué nos sirven, y qué queremos hacer también en ellas. También decía Marcela hace un momento, también como complementos podrían ser, ¿no? También podría funcionar muy bien como complementos, pensando en lo efímero, ¿no? Entonces, pensando en ello, les pregunto, ¿cuál es la formación, ¿no? O cómo en estos artistas, o en estos creadores, o en estos pedagogos, o en estos escritores, o periodistas, en fin, los que están involucrados en esta industria cultural, ¿no? Hacia dónde tienen que apuntar su formación, sus líneas de interés, como para poder ellos cuestionarse a sí mismos, ¿no? Como creadores y como productores de proyectos, para pensar en qué tipo de proyectos, hacia dónde apunta entonces las áreas de oportunidad que tenemos como creadores y como productores en estas áreas. ¿Qué les parece? Tienes tu micro apagado. Sí, mete tu. Sí, micro apagado, como siempre. No, que apunta un poco a lo que ya mencionó David, de pensar una digitalidad responsable, crítica. Creo que ahí coincidimos todos. Tal vez nosotros nos vamos más a la crítica, ¿no? De que hay como, o qué se ha posicionado en la digitalidad y en la virtualidad hoy en día, ¿no? ¿Con qué estamos interactuando? Creo que ahí con Ana y David y Marcela coincidimos en que han posibilitado muchas cosas. El Internet ha posibilitado la digitalidad, la virtualidad, ha posibilitado seguir en contacto, seguir trabajando, o sea, ¿no? En los tiempos pandémicos que vivimos, ha posibilitado continuar la vida, ¿no? Creo que ahí es un elemento importantísimo, nada desdeñable, pero también hay un principio crítico que es: ahorita estamos haciendo uso desde las instituciones para llegar a más públicos, para generar estas otras narrativas, como es el repositorio de Memórica, que tiene su propia plataforma, ¿no? Pero para de repente generar, ¿no?, programas de promoción, divulgación de las prácticas artísticas, del quehacer artístico, plataformas y redes sociales que no necesariamente están hechas a medida, ¿no? Y entonces pensémoslo también el Internet como una extensión de nuestro espacio público, de nuestro espacio de convivencia común, y pensemos que hay que entonces construir colectivamente también ese espacio, ¿no? Memórica es un ejemplo, creo que, o sea, como repositorio vivo, que también nosotras estamos en procesos de crear repositorios, pues eso son narrativas que van tomando lugar en ese espacio virtual, que se van haciendo circular y que van teniendo otros alcances que no necesariamente tienen el alcance físico, como bien dice Ana Isabel, ¿no? Pero ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, creo que hay que buscar estas interconexiones entre esa virtualidad y esa presencialidad, ¿no? Que la virtualidad no solo sea un espacio para promocionar, ¿no?, sino para los creadores y creativos, ¿no?, estos como desde donde se puedan generar proyectos digitales, o para, ¿no?, que acojan proyectos no digitales, pero que puedan migrar a la digitalidad. Eso tiene que ver con la sostenibilidad. Creo que esa interacción entre la virtualidad y la presencialidad tiene que ver también con la sostenibilidad de los proyectos, porque no es que todo creador sí necesita monetarizar su trabajo, ganar, ¿no?, dinero para vivir, pero no es entonces que entremos a la lógica comercial de las plataformas, ¿no? Sino que, por ejemplo, si el creador pone su obra, promociona su obra en Internet, pero eso lo lleva a que en el museo, ¿no?, o en el teatro haya más público, entonces, bueno, es una forma, ¿no?, de ganar en este contexto.
Nada, pensemos que desde las instituciones, un poco, que estamos representados, cómo institucionalizamos la digitalidad para que realmente funcione no como nichos, ¿no?, de control institucional, sino espacios que se faciliten y se pongan a disposición de la comunidad artística y cultural para la creación y pues el desarrollo del trabajo del sector. Creo que sería interesante pensarlo por ahí. Sí, yo, si me permites, Miguel, creo que Adelante. temas muy importantes que a mí me llevan a la siguiente reflexión. En primer lugar, creo que es un error que se comete de manera constante con las entidades y creo que proyectos como los que podemos representar también es necesario sensibilizar cuando se tenga contacto con otras entidades sobre ciertos riesgos. A lo que voy en específico es, hay muchas entidades que por una cuestión de recursos o desconocimiento, llegan a contratar servicios de un tercero, lo cual, y para poder poner ahí, por ejemplo, su material, ¿no? En el caso específicamente de repositorios, muchas entidades que pagaron una licencia a una empresa. Ese es un error enorme porque no solamente se va a pagar una licencia anualmente, sino llega un momento en donde si dejas de pagar la licencia es imposible recuperar tus recursos, ¿no? Por las cuestiones contractuales, ¿no? Y lamentablemente hay muchos ejemplos así que se dieron durante mucho tiempo en México en décadas pasadas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es una cuestión verdaderamente de planeación, como lo decía un poco al inicio. Si haces cuentas, de pronto verás que te sale mucho más barato desarrollar tu propio ecosistema que estar pagando una licencia completamente anual, ¿no? Y además puedes hacerlo junto con ingenieros o desarrolladores mexicanos, que entonces también generas empleo, ¿no? Creo que eso por un lado. Por otro lado, a mí hay una de las cuestiones que más me preocupa y que yo no veo, digamos, como hacia dónde vamos. Nosotros en el repositorio, yo tengo por criterio no poner nada de YouTube, ningún streaming en YouTube, ni nada, porque el día que YouTube cambie sus términos y condiciones, pues todas las personas que tienen esos materiales ahí los van a perder. Eso por un lado. Por otro, en otro sentido es, casi todas las publicaciones ahora oficiales se hacen por Twitter o por Facebook y ya no están en material físico. Entonces, es lo mismo, cuando alguien, no sé si haya alguien encargado de poder generar toda esa recuperación que hoy por hoy está en Twitter, porque nosotros que somos digamos, un proyecto de memoria y que tenemos muchos archivos y que pues, se pueden consultar comunicaciones oficiales de algún gobierno o del gobierno mexicano en los años 20, en los 30, yo no sé qué va a pasar con todos esos comunicados que ahora están en Twitter. El día que Twitter ya no esté, porque no es que vaya a estar siempre, pues ya no vamos a tener ese acceso. Entonces son ese tipo de cosas que creo que valdría la pena irse planteando, y esto un poco a partir de tu pregunta, ¿no? Creo que los autores se tienen que plantear y tener como estar muy bien informados que dónde van a poner sus contenidos y para qué van a poner ahí los contenidos, y si pudiera ser en otros espacios que sí existen en Internet, que son muchísimo más colaborativos, que no son necesariamente estas empresas y que sí apuestan por una colaboratividad muchísimo más justa o más equitativa o más democrática o no leoncina como muchas otras empresas, ¿no? Creo que hemos tocado muchos temas súper importantes. Voy a empezar como pensando, uno de ellos creo que tiene que ver con el trabajo y cómo esta transformación digital ha generado cambios importantes en el trabajo. Maite lo dijo en un momento como habría que revisar muy bien el impacto real que tiene para los trabajadores en términos de sus bolsillos el Internet, o sea, el uso de Internet y cómo lo están usando, que es otra de las cosas que ahora ponía sobre la mesa David. Sí creo que, como decía al principio, dependemos mucho de ciertas empresas y de ciertos desarrollos, ahora también lo decía David, y entonces creo que
será importante empezar en términos de la pregunta que nos hacías, Miguel, pues a generar, a que la gente, aprender a escribir en código. Creo que es importante que empecemos a generar gente que pueda programar. No sé cuál es la experiencia de ustedes en ese sentido, pero es muy complejo encontrar como desarrolladores todavía y sobre todo en el sector cultural y creativo. Puede ser que para otros sectores donde la paga es mucho mayor, pueda ser mucho más fácil, pero en un sector como el nuestro, que donde, digamos, la precariedad laboral es muy fuerte, pues es muy complicado encontrar desarrolladores. Entonces, bueno, creo eso, que hay que empezar a generar ese tipo de escritura que es importante porque si no seguimos dependiendo justamente. Se corta un poco Marce, pero creo que estaba tocando un punto muy, muy interesante. Aquí, ya te tenemos de vuelta, Marce, adelante. ¿Ya? Ok. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hace rato también salía el tema de la mediación y creo que es otra de las cosas que me parece que es muy importante pensar que desde las instituciones y aún como creadores estamos mediando un conocimiento y que aquello que decidimos poner en una colección o que decidimos poner en Internet es una mediación que hacemos a través de Internet. Y creo que esta es otra de las cosas que tenemos que tener muy claro como creadores, como para formar gente, pero también como instituciones, cuáles son estos criterios que estamos usando, que también hablaba David, para decidir qué ponemos y qué no ponemos. Y por último, ¿qué tipo de experiencias estamos generando en nuestros usuarios? Creo que actualmente la mayoría de las experiencias que vivimos en Internet son experiencias muy superficiales, muy poco complejas. Entonces, habría que revisar muy bien de qué manera posibilitamos experiencias complejas y no simples, cómo podemos tratar de enriquecer, digamos, esas experiencias que un usuario tiene en Internet. Creo que esa es una de las cosas, y en ese sentido, pues la mediación es muy importante. Creo que esas serían como las cosas que me surgieron de tu pregunta y que además también pues retoman un poco algunas de las cosas que han puesto los colegas aquí sobre la mesa. Sí, muchas gracias, Marcela y David. Creo que es muy, muy interesante. Adelante, Isabel. Gracias. Bueno, pues nuevamente escuchándolos, sí se han puesto temas muy importantes para aquí, el cómo hacerlo, el dónde, el para qué, ¿no? Bien lo mencionaba Marcela, esta parte de mediación, muchos de nosotros estamos justo en ese intermedio, ¿no? Entre los públicos y entre nosotros, y yo añadiría el para quién, ¿no? Creo que es muy, muy importante que todo proyecto digital sea justo, valga la redundancia eso, que sea un proyecto, ¿no? Que se necesita gente que proyecte, pero desde el todo, ¿no? Desde hacerlo en memoria, pero en papel, para que quede ahí, el tener una muy buena estructuración, y para mí sería vital el conocer a quién lo vas a dirigir, ¿no? ¿Quién es tu público? ¿Para qué lo quieres poner? Porque de ahí también va a depender mucho dónde lo vas a colocar, dónde lo vas a guardar, o incluso esto que Marcela exponía, es muy cierto. El ámbito cultural sabemos que no es el mejor pagado, ¿no? Entonces también en eso hay que ser muy... Yo también tengo como de la gente que me ha tocado ver y rodearme, que son las personas de museos, la creatividad, como bien lo dice aquí, las industrias creativas, la creatividad es tan importante, o sea, el saber ir más allá de lo común, ¿no? Pero para eso, para no solamente tener como
creo que es muy importante el hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, gente que se anime también a ir y a preguntar qué es lo que quiere la gente, cómo es que podemos llegar a ellos, acercarnos más, porque estoy completamente de acuerdo, esto se hace en comunidad, ¿no? Solos tampoco vamos a lograrlo, necesitamos rodearnos de un equipo de buenas prácticas, de ganar, que también es tan común pero tan importante. Entonces, para mí sí es muy importante, aparte de lo que ustedes han comentado, que concuerdo completamente, el pensar y estar muy cerca de ese público a quien vamos a querer impactar, ¿no? El conocerlos, porque esto es así, es como, para mí es que como conocer a otra persona, necesitas platicar con ella, saber un poquito más para quizás invitarle algo, ¿no? O decirle, pues mira, platicando contigo, supe que te gusta esto o el otro, pero sí creo que es de vital importancia el tener una planeación, un diagnóstico y seguimiento, y pues tener muy claro dónde quieres ir, y todos estos puntos que bien exponía David, saber qué vas a hacer con tu información, porque quizás un día puede desaparecer, pero pues todo eso tiene que ver con un proyecto general, y nunca olvidar la evaluación, ¿no? Creo que es una parte también que muchos proyectos los lanzamos, pero no todos evaluamos constantemente lo que está pasando. Y la evaluación no es solamente para saber qué está mal y hacer esta crítica, digamos, en mala onda, sino lo que bien decían, la crítica constructiva, porque todos nos tenemos que autoanalizar, ¿no? Creo que todos tenemos posibilidades de hacer las cosas de mejor manera, y si las hacemos en comunidad, pues mucho mejor. Muchas gracias, Ana Isabel. Ha sido, este tema me parece que es muy importante, y creo que nos da para varias horas de conversación, porque es muy importante. Me parece fundamental retomar esta idea de el impacto que tienen en los trabajadores, ¿no? El uso de en los trabajadores, en las personas que están alrededor de la producción de medios culturales, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Pensaba en esta formación, ¿no? Ustedes también hablaban de la importancia de poder aproximarse al código, ¿no? A lenguajes de programación, y lo imagino como para poder entender mejor los objetos con los que interactuamos, los objetos que producimos y los objetos con los que interactuamos también. Y en ese sentido, el trabajo del mediador, pues creo que puede ser más eficiente. Y no lo digo solamente para los mediadores, lo pienso también para los productores, para los consumidores también. Entonces, en ese sentido, una necesidad también de formación, como de alfabetización, más bien, en términos generales. En términos generales, quizá tendríamos que pensar en estos tipos de lenguajes como una necesidad también, ¿no? Creo que eso podría ser importante. No sé ustedes qué opinen, pero finalmente creo que cuando hablamos en términos de transformación digital, más que aprovechar el Internet como un medio, ¿no? O lo que nos proporcionan estos espacios como medios de transmisión, existe también allí una serie de problemas que tienen que ver con la naturaleza de los objetos con los que trabajamos, y en ese sentido nuestra intervención como creadores y nuestra intervención también como consumidores, ¿no? Es decir, si no entendemos la lógica de esos espacios, entonces pues o somos presa fácil, ¿no? O simplemente estamos consumiendo sin mucho rumbo, ¿no? Les quería preguntar, a manera de conclusión, ¿qué reflexión les merece estos temas que hemos estado aquí tratando? Y si nos pudieran entonces regalar su conclusión final. Si quieren, yo empiezo. Pensar, ¿no? En este
contexto intensificado de transformación digital y qué haría posible que esta transformación digital fuera sostenible. Por un lado, y creo que es lo que hemos estado como platicando, es que pues esta formación de públicos digitales, ¿no? O sea, se ha abierto un montón de oferta digital, pensando en Memórica, pensando en Noche de Museos, ¿no? Que expanden su campo de acción a la virtualidad y ahí generan también nuevos públicos, ¿no? Creo que el trabajo constante para realmente incentivar la formación de públicos digitales es importante, y que obviamente estos públicos digitales pues atiendan, visitan, hagan uso, como decía David, de estos espacios que pues en el entorno, ¿no?, de la institucionalidad cultural, que quieren fomentar otras narrativas, ¿no? No las cooptadas, digamos, por las plataformas y redes, ¿no?, comerciales. Por otro lado, creo yo que está en el ámbito también recae de la formación, pues el desarrollo de estas capacidades, un poco lo que decía Marcela, digitales, ¿no? De estas, fomentar espacios, ¿no? Facilitar, mediar espacios en que se pueda como trabajar, ¿no?, en el prototipado, en la obtención, ¿no?, de estas herramientas digitales, pero también diríamos, ¿no?, desde esta digitalidad, virtualidad responsable, que trate de construir, o sea, espacios mucho más pues democráticos, ¿no?, abiertos a la escucha, abiertos a lo colaborativo. Creo que eso, necesitamos generar otras alternativas y un poco a eso va tanto el trabajo de Memórica, ¿no?, como de Noche de Museos, como del CCD, otras plataformas, ¿no?, otros espacios dentro de la virtualidad. Y creo que hay también pues una necesidad de entender las limitaciones del medio, ¿no? No por en esta distinción que hace David también entre el medio y el contenido, pues sí, pero un poco ese medio que es, ¿no? No es la solución a guardar nuestra memoria de aquí a la eternidad, como no ha sido ninguna de las soluciones encontradas hasta ahora, tampoco el libro, ¿no? Ni la materialidad física. Pues ¿qué es lo efímero, ¿no? Y que un poco a mí se me antoja hoy pensar el Internet también como una especie de espacio para la oralidad y confiemos un poco entonces que la transmisión activa de esa memoria, ¿no?, va a derivar, ¿no?, y va a tomar muchos rumbos como la oralidad misma, ¿no?, en la historia de la humanidad. Entonces, pensar en Internet como un espacio oral me parece también como interesante y que también pone en perspectiva los mismos límites del soporte. Muchas gracias, Maite. Marcela, adelante. Gracias. Me gusta un montón con lo que termina Maite, porque de repente creo que le ponemos a Internet un peso muy fuerte y me parece que tal vez quitárselo, pensar en lo efímero, en lo que Internet como poética y como mediación nos puede dar, me parece que le devuelve también como un espíritu que de repente el peso de tener que mediar entre todos los usos más cotidianos le son difíciles de mantener, de sostener, ¿no? Tal vez buscar que el Internet puede darnos como esta poética y retomar como otro tipo de lenguajes, pues me parece muy esperanzador. Le doy las gracias a Maite por eso. Y sí, creo que cerraría eso, pensando en ese uso consciente y tal vez poético que tenemos que darle a lo digital, en que tenemos que estar muy conscientes, dentro de esta conciencia, pues en promover la diversidad de lenguajes y de narrativas mucho más para nuestros países que no cuentan con todos los fierros y pues sí, todas las necesidades económicas que el desarrollo de este tipo de tecnologías
requieren. Entonces, como que me parece que es muy importante mantener una resistencia y tratar de promover y de garantizar nuestros lenguajes, nuestras narrativas, nuestras culturas, ¿no? En el Internet. Creo que eso es una cosa súper importante. Y por último, tal vez pensar que dentro de todo este desarrollo y justo ante este mundo tan hegemónico y de países más poderosos sobre otros, pues en buscar cómo podemos regular y tener derechos digitales, no perder de vista como todo ese tema y también un tema de seguridad digital que me parece que dentro de este uso consciente también es muy importante como de hacer ver, ¿no? Tanto a los creadores como a los usuarios generales de los derechos y la seguridad que es necesario mantener en este uso de Internet. Y pues por lo demás, nada más agradecer muchísimo el espacio y a todos mis colegas por esta plática. Muchas gracias, Miguel, también a ti. Muchas gracias, Marcela. David, adelante. Sí, no, solamente yo creo que la reflexión que pudiera compartir es que pensar que los proyectos que se puedan desarrollar requieren un equipo multidisciplinario. Es decir, creo que uno de los grandes aprendizajes es que tenemos que lograr convivir con diferentes áreas y expertise de conocimiento, y creo que en esa misma dinámica uno va a poder aprender el lenguaje del otro, el lenguaje del desarrollador, el lenguaje del historiador, el lenguaje del comunicador, y creo que los proyectos cada vez nos exigen más abrirnos a escuchar al otro para poder resolver objetivos en común. Y creo que la multidisciplinariedad te brinda justamente ello, ¿no? Digo, en mi caso, yo no puedo escribir alguna línea de código, no podría hacer un desarrollo tecnológico importante, pero creo que cuando te abres un poco a escuchar otras áreas disciplinares, vas compartiendo muchísimo más. Esos lenguajes en común creo que hacen que también los proyectos sean muchísimo más robustos y que también cada uno brinde desde su punto de vista y su formación, pues ciertas herramientas para poder darle una sostenibilidad cada vez mayor al proyecto, ¿no? Y pues, también agradecer a MIC Factoría, al TEC de Monterrey, a mis colegas y a ti, Miguel, el espacio para poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Adelante, Ana Isabel. Gracias. Pues qué padre, qué bonito escucharlos, qué bien. Esta es una de las pruebas de la parte virtual, ¿no? Que a pesar de que cada uno de nosotros estamos en un distinto lugar, estamos compartiendo todo esto, pues reflexiones y experiencias de vida, ¿no? Y para mí una parte muy importante para cerrar es justo esto de las experiencias. Para nosotros en Noche de Museos lo más importante es que la gente viva una experiencia diferente, donde el museo no sea esa parte acartonada, pues desvinculada o que solamente fuiste porque te dijeron en la escuela, ¿no? Sino que es un lugar donde te encuentras, donde encuentras otros, donde puedes ver la mirada de un artista de diferentes formas, en un cuadro, en una escultura, pero también en una presentación de baile, en un concierto, en una conferencia. Entonces, la experiencia virtual creo que también para mí es muy importante, ¿no? Obviamente todo lo que nos han dicho los colegas, estoy de acuerdo, esta importancia de ir generando los códigos, de lo bonito que nos dijo Maite de esta parte de un lugar, perdón, de un lugar donde la oralidad te envuelva, ¿no? Pero sí, para mí sería muy interesante, y lo comparto con ustedes porque es algo que he estado pensando, la gente nos insiste mucho que quiere las actividades presenciales, porque no va a ser lo mismo tenerlos así
que un día sentarnos y vernos a los ojos y estar pues viendo este brillito que en los ojos de cada uno hay y en esta sonrisa. Pero yo siento que la virtualidad nos ha ayudado a de alguna forma extender y compartir estas experiencias con otros. Y yo nos invitaría a pensar que las experiencias del otro lado de una pantalla también existen, ¿no? Que lo que una persona vive a través de una pantalla también es posible, ¿no? Entonces, esa sería como mi cierre, llamando a todos que tomemos en cuenta que todos los que nos están viendo y los que nos verán son personas y que es muy, muy importante sabernos así, presentes o en virtual, pero pues que pensemos y que disfrutemos mucho estas experiencias. Muchas gracias a todos. Hablando de este disfrute, he disfrutado mucho esta plática. Gracias por la convocatoria y pues a Maite, a Marcela, a David, a ti, Miguel, por estar aquí con nosotros este día. Muchas gracias, Ana Isabel. Es muy alentador este cierre que nos regalan ustedes con estas reflexiones finales. Pensar en esta posibilidad de, a través de ese trabajo multidisciplinario que nos ayuda a entender y a robustecer nuestros proyectos, como decía David, nos podría entonces permitir, ¿no? Encontrar esas poéticas a las que hacen alusión Maite y Marcela, ¿no? Y entonces encontrar nuestras propias voces también en estos espacios a través de los proyectos que podemos realizar. Y entonces así poder generar esos espacios que permitan una mejor experiencia de las personas, ¿no? Porque podríamos decir experiencia de usuarios, pero pues eso es como que muy técnico. Pensemos en la experiencia de las personas que hacen uso de estos medios, porque finalmente es para quienes nosotros producimos, ¿no? O estudiamos o creamos estos espacios, ¿no? Para las personas. Entonces, las personas otra vez como centro, ¿no? A pesar de lo virtual. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus reflexiones, muchas gracias por su generosidad, por estar aquí. Y con esto, entonces, cerramos esta transmisión, o este programa, ¿no? Dedicado al tema de la transformación digital. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.